Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Estamos haciendo este video desde el Santuario de Fátima, aquí en Portugal, entendiendo que la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nosotros, danos la sabiduría y el entendimiento. Y desde aquí, desde este santuario, te pongo todas las necesidades de cada una de las personas. Alabo y bendigo tu nombre porque eres bueno y misericordioso. Santo eres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capítulo 3, párrafo 26. El oficio de santificar de los obispos. El obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces se nos ha dado mensajes, y lo voy a decir con mucho respeto, voy a procurar hacerlo con mucho respeto, pero como el Papa Francisco ha dicho que los sacerdotes no son se me escapa el nombre, aduanas de las bendiciones de Dios. Y la verdad es que sí lo son. Aquí lo dice el Concilio Vaticano II, que son los administradores de la gracia del supremo sacerdocio. Ellos son la aduana. Ellos disciernen a quién se le puede dar y a quién no, cuándo sí y cuándo no. Dios les ha dado esa autoridad. Entonces, en este lado, la doctrina enseña lo contrario y nosotros tenemos que seguir la doctrina. Sí son la aduana, sí son los administradores, sí son los que tienen el poder de atar y de desatar. Sobre todo en la Eucaristía, que Él mismo celebra o procura que sea celebrada y mediante la cual la Iglesia vive y crece continuamente. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles, que, unidas a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento a nombres de iglesias. Ellas son, en su lugar, el pueblo nuevo llamado por Dios en el Espíritu Santo, y en gran plenitud. Primera de Tesalonicenses 1:5. En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor, para que por medio del cuerpo y de la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad. En toda comunidad y altar, bajo el sagrado misterio del obispo, se manifiesta el símbolo de aquella claridad y unidad de aquella caridad y unidad del cuerpo místico, sin la cual no puede haber salvación. Ven que la doctrina es clara, que a veces nosotros o nuestros líderes quieran mostrar una igualdad con las sectas es otra cosa, pero no enseña eso la Iglesia, no enseña eso la doctrina, nunca lo ha enseñado. Por eso yo les digo, es importante conocer la doctrina, porque cuando vengan pastores que nos vengan a decir otras cosas, y yo no quiero estigmatizar al Papa o a los obispos, yo dudo mucho e incluso me atrevo a decir, no creo que lo hagan con mala intención. Yo sé que lo están tratando de hacer con un espíritu pastoral, pero a veces nos hacemos tan pastorales que pueden terminar siendo alcahuetes del pecado y no podemos hacer eso. Tenemos que tener misericordia, sí. Tenemos que ser, ellos en este caso los sacerdotes y el Papa y todos ellos tienen que ser pastores, sí. Y caminar con el pecador, sí. Pero jamás aceptando su pecado o disminuyendo su pecado para que no se sienta mal y no se aleje. No, el pecado se le tiene que hablar como es y la verdad se tiene que decir como es. Decía, o dice más bien Fray Nelson Medina, que yo diluir el Evangelio para que tú no te ofendas es la peor manera de ofenderte, porque estoy diciéndote que no eres capaz de aceptar la verdad. Entonces, cuidado que caigamos nosotros con eso también. En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vividas en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia una, santa, católica y apostólica.
pues la participación del cuerpo y sangre de Cristo hace que pasemos a hacer aquello que recibimos. Ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el obispo, a quien ha sido confiado el oficio de ofrecer la divina majestad, el culto de la religión cristiana y de reglamento en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia. ¿Lo ven? Una vez una persona me decía, pero es que no tienes que ser tan fariseuco, no tienes que llevarte a todo la ley. Mis hermanos, si la iglesia tiene una ley, es para que la sigamos. Si no tuviera ley la iglesia, entonces no hubiera necesidad de seguir leyes. Pero si la iglesia hizo leyes, las tenemos que seguir. Así de sencillo. Si no, entonces ¿para qué están? No están ahí para quebrarlas. Están ahí para que las respetemos para nuestro propio bien. Ahora, que yo crea que esas leyes son las que me van a salvar, bueno, eso es otra cosa. Eso sí es fariseísmo. Yo sé que esas leyes no me van a salvar, pero sí sé que si trato de seguir esas leyes a lo mejor que yo pueda, entonces me mantendrán dentro del camino de la salvación que ya nos dio Cristo. Entonces hay una diferencia entre yo creer que la ley me salva y yo creer que la ley me mantiene dentro de los designios de las leyes de Dios o dentro del camino de la salvación. Entonces ahí hay que entender la diferencia. No nos dejemos callar cuando nos dicen, es que tú un fariseo de la ley. No, eso solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe que en mi corazón no hay voluntad de creer de que la ley me va a salvar. Pero sí creo ciegamente que si seguimos la ley, nos mantendrá dentro de esos parámetros, por decirlo así, del camino seguro a la salvación. Si no, no las haya dejado. Si no se ocupara la ley, ¿para qué la dejaba Dios? No matarás, no robarás, o ir a la iglesia todos los domingos si hace falta de guardar, confesarse por lo menos una vez al año. ¿Para qué? ¿Para qué deja la ley si la ley no sirve? La ley no salva, pero la ley sí sirve. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces nos dice, y las leyes de la iglesia precisadas más concretamente para su diócesis según su criterio. Así los obispos, orando y trabajando por el pueblo, difunden de muchas maneras y con abundancia la plenitud de la santidad de Cristo. Por medio del ministerio de la palabra comunican la virtud de Dios a los creyentes para la salvación. Romanos 1:16. Y por medio de los sacramentos cuya administración legítima y fructuosa regulan ellos con su autoridad, santifican a los fieles. Ellos disponen la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, los dispensadores de las sagradas órdenes y los moderadores de la disciplina penitencial, y ellos solícitamente exhortan e instruyen a sus pueblos para que participen con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Miren todo lo que son los obispos. Ahora díganme que no son aduanas de las bendiciones de Dios. Ellos finalmente deben edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida, guardando su conducta de todo mal y en la medida que puedan y con la ayuda de Dios transformándola en bien para llegar juntamente con la grey que les ha sido confiada a la vida eterna. El oficio de regir de los obispos, párrafo 27. Los obispos rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que les han sido encomendadas, con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y sacra potestad. ¿Ven que es clara la doctrina? De la que usan únicamente para edificar a su grey en la verdad y en la santidad, teniendo en cuenta que es mayor, ha de hacerse como el menor, y el que ocupa el primer puesto como el servidor. Lucas 22, 26, 27. Esta potestad que personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque su ejercicio esté regulado en definitiva por la suprema autoridad de la Iglesia y pueda ser circunscrita dentro de ciertos límites,
con miras a la utilidad de la iglesia o de los fieles. En virtud de esa potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y el apostolado. Miren nomás, vuelvo a lo mismo, no es que le esté tirando al Papa, solo que son los ejemplos que puedo poner porque son los que nos ha tocado ver. ¿Qué piensas de los homosexuales? ¿Quién soy yo para juzgar? Él es lo que dice el Concilio Vaticano II. Es de ellos de juzgar. Ahora, juzgar no significa que los vamos a mandar al infierno, pero sí juzgar que lo que es pecado y lo que no es, no es. Entonces sí tienen la potestad de juzgar. O aquí en Estados Unidos, ahorita no estoy en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en el país que radico, cuando vemos que los sacerdotes le quieren dar la Eucaristía a gente que está en unión libre, les dan la Eucaristía a gente que saben que están en un pecado público, como que están a favor del aborto, o votan por políticos a favor del aborto, eso no deberían de poder recibir la Eucaristía. Y si son personas públicas, en este caso, como lo es Joe Biden, como lo es esta Pelosi, los obispos y sacerdotes de las parroquias de ellos tienen el derecho y la responsabilidad como administradores y como derecho de juzgar, de negarles la Eucaristía. Porque el darles la Eucaristía no es ser un buen pastor, porque cuando se toma la Eucaristía indignamente se come en su propia condenación. Entonces cuando Joe Biden, estando a favor del aborto, del LGTB, como Pelosi o como cualquier otra persona, solo por poner nombres políticos en este caso, porque son los que se conocen, públicamente aceptan y promueven esto y después van a la misa y toman la Eucaristía y tú sabes, o en este caso el sacerdote sabe, y aún así se la da, le está dando su propia condenación y se está condenando él mismo con la Eucaristía que consume. Ahora, ¿con eso estoy diciendo que se va a ir al infierno? No, eso yo no sé. Quizás él se va a arrepentir un día y se va a confesar. Esperemos en el Señor. Pero de que se está comiendo su condenación ahorita en estos momentos porque está a favor del aborto y LGTB, se la está comiendo. Si es que todavía lo hace. Entonces, el sacerdote, en este caso, o el obispo, tiene la responsabilidad de negársela. A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, o sea, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben considerarse como vicarios de los romanos pontífices, ya que ejercen potestad propia y son en verdad los jefes de los pueblos que gobiernan. Así pues, su potestad no es anulada por la potestad suprema y universal, sino que por el contrario es afirmada, rebustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció a su iglesia. ¿Lo ven? El obispo, enviado por el padre de familias a gobernar su familia, tenga siempre ante los ojos el ejemplo del buen pastor que vino no a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28, Marcos 10:45. Si se fijan, algo interesante, dice, vino no a ser servido, sino a servir. No dice vino no a ser juzgado, sino a juzgar. O sea, no vino a que lo juzguemos. No es nuestro deber juzgar y mandar al infierno a nadie. Pero sí es nuestro deber servir. Y una manera de servir es negarle la Eucaristía a aquel que públicamente está en pecado. Porque si no le está sirviendo, pero para que se vaya al infierno. Y dar vida por sus ovejas. Juan 10:11. Tomado de entre los hombres y rodeado rodeado él mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y los equivocados. Hebreos 1:2. No se niegue a oír sus súbditos, a los que como verdaderos hijos suyos alimenta, a quienes exhorta a cooperar animosamente con él, consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas. Hebreos 13:17. Trabaje con la oración, con la predicación y con todas las obras de caridad, tanto por ellos como por los que todavía no son de la única grey, a las cuales tenga como encomendados en el Señor.
el mismo siendo como San Pablo, deudor para con todos. No sé si oyen las campanas, pero ese es ahí en el santuario, nomás que obviamente no podía estar ahí porque como hoy es día solemne, están haciendo muchas misas, entonces no pude hacer el video desde allá. Esté dispuesto a evangelizar a todos, Romanos 1, 14, 15, y a exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:15. Pues bien, mis hermanos, aquí vamos a terminar, pero miren algo claro, incluyendo los tradicionalistas ultra, tienen que estar unidos a los obispos y a la Iglesia. Si no están unidos al obispo, a la Iglesia, al Papa, no están siendo parte de la Iglesia, se convierten en un problema de la Iglesia. Entonces mucho cuidado. Ya no han puesto mensajes, no sé si han entendido el mensaje, espero en Dios y sí. No quiero mandar al infierno a nadie, no quiero condenar a nadie porque eso a mí no me corresponde, pero sí tengo que hablar con la verdad. Si tú atacas al Papa Francisco diciéndole verglorio, si tú atacas a los obispos o a los sacerdotes que están en comunión con su santidad el Papa y la doctrina de la Iglesia, incluyendo el Concilio Vaticano II, estás siendo parte del problema y no parte de la solución. Te estás convirtiendo en un Martín Lutero que defendía razones buenas con actitudes malas. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.